días, queridos hermanos. Un gusto, una alegría saludarles. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos felices y agradecidos al Señor por su compañía, por su bendición y por permitir este santo sábado también poder reunirnos buscando su presencia y dirección. Buenos días, hermano Daniel. Feliz sábado, bienvenido. Buenos días, pastor. Feliz sábado. Gusto de saludarle a usted, a mí ahí que está con nosotros. Les bendiga a todos en este sábado y a los hermanos y hermanas que ya se están conectando. Así es, así es. Hola, mami, feliz sábado, bienvenida. Un gusto, que Dios nos bendiga, que pasemos un hermoso sábado. Amén, amén. Es una alegría poder llegar a este día, ¿cierto? El día santo, el día del Señor, y que es bendición para todos nosotros, donde podemos descansar, podemos desenchufarnos de lo que habitualmente corremos por las preocupaciones de la semana y dedicar este día, como lo manda el Señor, su mandamiento, en estar en comunión con Él. Saludo a Milton. Buenos días, Milton. Feliz sábado, que el Señor te bendiga. A mi hermano Yerko, a mi hermana Mercedes, la mamá de Patricio. Cariño para usted, hermanita. Es un gusto y una alegría saber de que todos los días está acompañándonos. A través de YouTube, mi hermana Gloria Morgado, Raquel Vega, Margarita Miranda. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Que el Señor las bendiga. Por Facebook, Isabel Tejerina, Hilda Bautista, Emilio Muñoz, Roberto Pastén, Mary Elizabeth, Liliana Godoy, Iris Jara, Hernán Bravo, Demóstenes Figueroa. Un feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que hoy sea un día de bendición y que podamos disfrutar de la compañía de nuestro buen Dios. Jessica Ponce también. Pastor. Sí. Mi esposa está reclamando eso porque no la está saludando. Ella también está conectada en el Facebook. ¿No la veo la fofita? Bueno, feliz sábado, hermana. Qué bueno que ya está mejor de salud. Cuando está reclamando quiere decir que está de salud. Me alegro, hermana Orfilia, de que se está recuperando. Estamos orando por usted. Que Dios le bendiga. Un feliz sábado, fofita, un feliz sábado. Y bueno, amén. Vamos a ver si en una de estas semanas lo tenemos también ahí en vez del fofito. Así que sí, una alegría. ¿No la vio la hermana Orfilia? Es que hay bueno, yo saludo. Pero está ahí, sí. Está. Saludo a los que. Porque dice que. Pero está conectada. Ah, bueno. Sí, no la alcanzo a ver. No la alcanzo a ver. Pero... Y bueno, así hay varias personas que no las veo, por eso no las saludo. No me aparecen en la lista de los conectados. Pero sé que ahí están ahí. Ahí hay más de lo que yo puedo ver. Por eso a veces el saludo es como más restringido, pero son las personas que me muestra aquí la lista de los conectados. Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro culto. Vamos a hacerlo cantando el nombre y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. El himno Lema, Majestad, 157. Majestad.
Aquí estoy leyendo en el YouTube, nuestra hermana Helen Vera agradece a Dios por las infinitas oraciones y porque el Señor está orando en su recuperación. Qué alegría, hermana Helen, poder saber de que el Señor está dirigiendo todo. Aquí como familia, como iglesia, estamos orando también por usted. Vamos a orar, vamos a pedir la presencia y la dirección de Dios. Cariñoso y buen Señor, gracias te damos por la vida, por la salud, por este santo sábado. Gracias porque eres un Dios de amor, un Dios cercano, un Dios que te compadece por cada uno de nosotros, que escucha nuestras oraciones y que, Señor, responde de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Gracias porque podemos ver en la recuperación de nuestros hermanos, en la salud de nuestros hermanos, nuestra hermana Orfilia, nuestra hermana Helen, por Patricia, por tantas oraciones contestadas. Gracias, Señor, porque vemos día a día tu mano poderosa. Queremos invitarte para que tú estés con nosotros ahora, en este culto, al abrir tu palabra, al reflexionar en ella, que sea tu voz la que hable a cada uno de nuestros corazones y que podamos fortalecer nuestra fe y sentir, Señor, de que tú eres nuestro Dios y que estás siempre a nuestro lado. Quédate con nosotros y siempre, por Jesús lo pedimos. Amén. Buenos días, apreciados y queridísimos hermanos y hermanas que están conectados. Pastor, quisiera su permiso porque antes de ir a lo que me corresponde, a revivar por su palabra, quisiera hacer 2 saludos. Uno de ellos, ¿cierto?, es mandarle un beso grande y generoso a mi amiga Vera, de parte de mi esposa igual. Ella es una mujer que colabora y trabaja mucho en el batallón de rescate cuando salimos a dar comida a nuestros hermanos menores que viven en situación de calle. Así que, Helen, qué alegría saber que estás conectada, que Jesús te bendiga, estamos orando por ti, y sigue para adelante, como dice un cantante, Alberto Plaza, para adelante, para adelante. Aquí estamos orando por ti. Pastores, quisiera saludar a una persona muy especial y me voy a poner los lentes para leer el nombre. Miren, hermanos queridos, siempre nosotros en la iglesia tenemos grandes hermanos y grandes hermanas. A veces tenemos hermanas luchadoras, trabajadoras en la iglesia, y sus esposos no están por diferentes circunstancias. Pero ahí tenemos esposos que apoyan de afuera de la iglesia. Y a veces es al revés. Tenemos grandes hermanos en la iglesia que sus esposas no aparecen en la iglesia, pero también están apoyando. Y hoy día yo quisiera saludar a la esposa de un gran hermano que tenemos en la iglesia, que es nuestro hermano Demóstenes. Y él tiene una muy buena moza esposa, ¿cierto?, que tiene un nombre, un apellido, parece que fuera francés. Yo no soy experto en lenguas extranjeras. Ella se llama Sandra Grospellier, algo así, ¿cierto? Grospellier. Sandra Grospellier. Así que saludamos a nuestra querida hermana Sandra Grospellier, le enviamos un abrazo de aquí, ¿cierto? Jesús le bendiga y ojalá cuando se abra la iglesia esperamos tenerla por ahí que nos pueda visitar, pero gracias hermana Sandra porque está conectada y gracias al Señor nosotros estamos muy contentos de tener a su esposo en la iglesia, que es un buen hermano, un buen trabajador, un gigante ahí que está siempre luchando en la causa del Evangelio. Nos gustaría algún día verla a usted junto a él también. Pero ahora que está ahí conectada, un beso para usted, un abrazo, Jesús le bendiga en todos sus planes personales junto a sus hijos y a su familia. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hermanos, hoy día vamos al capítulo número 2 de Lamentaciones de Jeremías. Hermanos queridos, a mí en lo personal me gustaría mucho poder, ¿cierto?, dar mensajes de esperanza, mensajes de ánimo, mensajes alegres. Yo reconozco que mi personalidad es extrovertida. Yo soy una persona que no guardo, sino que saco. Y cuando leo estos mensajes como que se me aprieta algo, ¿no? No puedo compartir con la seguridad, con el capítulo 2 de Lamentaciones de Jeremías está aquí. Y hay que leer. Si permitió que este capítulo y estos capítulos quedaran aquí en la Biblia, es por algo, ¿cierto? Un propósito tenían. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 2 de Lamentaciones de Jeremías. Su enojo a la bella Sión, del cielo a la tierra,
la hermosura de Israel. No se acordó y perdonó, destruyó todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de las hijas de Judá, humilló el reino y sus príncipes. En el furor de su enojo cortó todo el poder de Israel, retiró de él su diestra ante el enemigo, encendió en Jacob llama de fuego que devora a su alrededor. Aquí está hablando del enojo de Dios hacia su tierra prometida, está hablando del enojo de Dios hacia su tierra amada. Yo no sé si me están escuchando bien, pastor, porque parece que hay problemas con la conexión. Si me hace... Sí, por momentos se corta, hermano, pero pastor? por momentos sí, pero ahora como Sí. que se estabilizó. Ya. Sí, que aquí la máquina esta me está avisando que hay problemas. Bien, vamos a ver si... Vamos a continuar. Hermano, no veamos a Dios como que está enojado con nosotros y nos quiere dar maldiciones y nos quiere destruir. Cuando la Biblia está hablando del enojo de Dios, en este instante que estamos leyendo el capítulo 2 de Lamentaciones, es porque este enojo ha sido provocado. No es algo que le nace a Dios, es algo extraño, que es una obra extraña que vive en Dios cuando Él se enoja con sus hijos. Pero ¿quién ha provocado este enojo? El pueblo de Dios. Cuando nosotros sentimos que Dios nos está atacando, ¿cuánta gente dice así, lo suelta de su boca como si fuera una frase común y como si fuera verdad? Dios te va a castigar por lo que estás haciendo. Nosotros no podemos andar predicando esas cosas, que Dios nos va a castigar por lo que andamos haciendo. Cuando Jeremías, el profeta, está escribiendo del enojo de Dios, es porque es un enojo de una reacción que el ser humano está produciendo. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando Dios decidió enviar cautivo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, cuando decidió destruir, arrasar con la ciudad santa de Jerusalén, no fue porque le haya nacido en el corazón a Jehová Dios, sino porque fue una condición creada por su mismo pueblo. Ellos una y otra vez Dios les advirtió, no hagan esto, elijan el buen camino para que yo los pueda bendecir, para que yo los pueda glorificar en la tierra. Sin embargo, ellos tomaron otro camino. A lo mejor hay un hermano escuchando por allí, que es jefe de una empresa, o que tiene que ver con los sueldos de los trabajadores. ¿Saben? Ocurre algo importante. A veces a uno en una empresa le dice, le vamos a dar un bono en dinero de producción y de responsabilidad. Usted tiene que llegar temprano, usted no tiene que fallar nunca su trabajo, tiene que hacer bien su trabajo. Y sucede que nosotros llegamos tarde al trabajo, marcamos tarde la hora de entrada, somos los primeros en irnos y a veces no hacemos nuestro trabajo como corresponde. Vamos 4 o 5 veces al baño y en el baño nos demoramos harto rato. Y a fin de mes miramos la planilla y decimos, hoy me quitaron el bono de producción, voy a sacar menos plata. Y el jefe viene, oye, tú hiciste esto. Y eso es lo que pasa. Disculpen que haga un símil, una comparación tan humana, pero para que podamos entender el enojo de Dios. Dios les habló tantas veces al pueblo y el pueblo siguió con su forma de ser desobediente. Vamos a leer otro versículo. Versículo 15. Todos los que pasaban por el camino batían las manos sobre ti, silbaban y movían sus cabezas sobre Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad de perfecta hermosura, el gozo de la tierra? O sea, había burla. Los pueblos paganos, los pueblos alrededor, después que ellos también llevaron a la idolatría, al paganismo, a muchos hijos de Dios, se burlaban del pueblo de Dios. Todos tus enemigos abrieron su boca sobre ti, se burlaron, rechinaron los dientes y dijeron, la hemos devorado, este es el día que esperábamos, lo hemos logrado, lo hemos visto. Mi amigo, mi amiga que estás escuchando, mi querido, mi querida que estás escuchando. Eso ocurrió, así como está escrito, así fue. Hay gente que se alegró. Este es el día que esperábamos, lo hemos logrado, lo hemos visto, ¿cierto? Lo hemos logrado, lo hemos visto, destruimos a la ciudad. A veces en la vida también se nos da esta situación.
Hay muchas personas que andan por allí que les gustaría alegrarse con tu desgracia. Hay muchas personas por allí que dicen, algún día va a caer. Sí, yo sé, este me cae mal, o esa la odio, pero algún día me voy a alegrar en su desgracia y algo le va a pasar. Y tal vez hemos ya vivido situaciones difíciles y por atrás alguien se alegra. ¡Ay, qué bueno que le pasó a esta persona esto! ¡Qué bueno que le pasó a esta mujer! Me tenía hasta aquí. A veces hay personas, aunque no lo podamos comprender, que se alegran de nuestras desgracias o están esperando nuestras desgracias. Pero sabes, yo te digo, hay un remedio, porque aquí la palabra de Dios lo dice. Entrega tu vida a Jesús. Únete en lazos de amor con Cristo y Él va a permitir que las desgracias no lleguen a ti. Y si por alguna razón el enemigo te ataca y te hace caer, ten la certeza que en esos lazos de amor Jesús te tendrá en medio de tu dolor, en medio de tu desgracia, en medio de tu pena. Aunque hayan sonrisas en tus labios, Jesús estará contigo. Aunque hayan lágrimas en tus ojos, Jesús estará contigo. Pero hay una condición, que tú estés siempre de parte de Jesús. Porque Jesús todos los días de tu vida, todos los días de mi vida, está de parte mía. Él nunca me abandona y nunca me abandonará y nunca te abandonará a ti. Pero Él está esperando como un padre amante que tú te pongas de parte de Él. La gente se alegraba porque Sion, porque Jerusalén había caído. Espera en Jesús. Aunque estés viviendo situaciones difíciles, Él no te ha abandonado. Y si estás tranquilo, estás bien, da gloria a Dios por lo que tienes, como vives, porque no te faltan los alimentos. Aquí yo no voy a leer todo el capítulo, pero hay versículos, y a ver si lo encuentro. Mira, dice el versículo 20, Señor, mira y considera a quién tratado así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, sus pequeñuelos? Llegó a tanta la situación que mujeres llegaron a cometer este gran pecado. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Sí, hermano querido, en ese tiempo los sacerdotes, los profetas, dentro de la misma iglesia, para que tú entiendas el lenguaje, dentro del mismo templo, dentro de la misma iglesia, fueron quitadas sus vidas, fueron asesinados. Pero no fue culpa de Dios, fue culpa del hombre desobediente. Dios de una y otra manera, de mil maneras, les dijo, acércate a mí, camina por el camino correcto. Hermano y hermana querida, no seamos nosotros hoy día porfiados y duros. El Señor nos está mostrando el camino. Sigamos el camino correcto. Y agradezcamos a Dios porque en nuestro hogar hay alimento, hay comida, porque tenemos un lugar cómodo donde dormir. Qué pena que tenga que hablar de estas tragedias, pero si Dios permitió que esto estuviera en la Biblia, es porque quiere darnos una lección. Yo en lo personal creo entender la lección que el Señor me está dando. Ahora la pregunta es, ¿tú entiendes la lección que el Señor quiere darte en esta mañana? Que el Señor te bendiga en este día. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel, por la reflexión, por este momento, ¿cierto?, del estudio de la palabra de Dios. Y lo interesante de la Biblia, hermano, bueno, la Biblia es un libro de texto que fue escrita para usted y para mí, donde Dios muestra y revela la realidad, la desgracia del hombre que vive sin Dios y la bendición que tenemos de vivir y contar con su presencia. Es verdad, hay cosas que por ahí, mensaje que cuesta, hasta de presentarlo, pero es la realidad, hermano. Y la Biblia muestra hombres y mujeres igual que usted, igual que yo, con falencias, con errores. ¿Y por qué lo muestran tal cual están? Tal cual fueron, con todas sus luchas, para mostrarnos de que nosotros también podemos vencer. ¿Y por qué aparecen estas partes oscuras de la tragedia del pueblo de Israel? Para enseñarnos a nosotros, hermano. Estas cosas fueron escritas para que nosotros no tropecemos y no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Porque la manera de vivir la vida cristiana hoy es similar a la que fue el pueblo de Israel. Y en la situación, en el momento de Jeremías, eran los líderes. El remesón era para los líderes. Nabucodonosor, cuando toma Judá, ¿cierto? Ya Israel había caído. Cuando toma Judá, se lleva a lo mejor, se lleva a los príncipes, se lleva... entonces el remesón, el tirón de oreja era para los líderes que habían dejado de lado a Dios. Y bueno, Lamentación está en relación a lo que estamos estudiando ahora. Ayer vimos acerca de la ira de Dios.
Hoy cerramos y terminamos con la ira de Dios. Y a veces pensamos, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Veíamos ayer que tanto la ira como el amor de Dios forman parte del carácter de Dios. Y la ira no está en cuanto a la persona, al pecador. La ira es contra el pecado. Lo que pasa es que el hombre se obstina en no dejar, no abandonar el pecado, que trata de ordenar su vida por cuenta propia, sin humillarse ante Dios. Y no somos conscientes de que solamente existen dos caminos, uno ancho y uno angosto. Dos grupos, los corderos y los cabritos, frío o caliente, hijo de Dios o hijo del diablo. No hay otro, un término medio. Entonces el problema del ser humano es que juega en la mitad. No soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo. Bueno, en realidad soy malo, tan malo como aquel. ¿Por qué? Porque yo no lo acepto al Señor, no lo reconozco al Señor. Ayer veíamos las causas, ¿cierto? Y también las consecuencias de la ira de Dios. Y tal vez hoy voy a explicar un poquito más acerca de la comprensión y vamos a entender, ¿cierto?, cómo lo presenta tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos hablan acerca de la ira de Dios. Por ejemplo, el Antiguo Testamento menciona dos causas, y que una mencionó, o las dos mencionó el hermano Daniel recién en lo que fue la reflexión. Una es que Dios hace una alianza con el hombre. Hay una alianza, un pacto. Bueno, ese pacto, esa alianza, el 99% de ese pacto lo ofrece el Señor. El 1% está en función y en el compromiso del hombre. ¿De qué? De obedecer, de ser obediente a Dios. Y el segundo motivo del Antiguo Testamento que muestra la ira de Dios tiene que ver con la crueldad del hombre. Uno puede decir, ¿pero cómo? Claro, porque los hombres a veces se exceden en cuanto a la manera de hacer las cosas. Y vamos a explicar. La alianza, por ejemplo, Dios hace alianza con Israel. ¿Por qué hace alianza con Israel? ¿Porque era el mejor pueblo? ¿Era el pueblo más obediente? ¿Era el pueblo más numeroso? ¿Era el pueblo más fuerte, más aguerrido? No. Isaías dice, oh gusano Israel. Dios elige a Israel como pueblo no por la potencia y por lo que el pueblo en realidad era, sino a pesar de todas las debilidades. Dios hizo alianza. Dios adopta al pueblo de Israel. Ahora, analice su vida. ¿Por qué el Señor lo eligió a usted? ¿Porque usted es el mejor de la familia? ¿Porque usted es el más obediente de sus hermanos? ¿Porque usted fue el mejor hijo de sus padres? No. A pesar de nuestras deficiencias y debilidades, el Señor nos elige. Él hace alianza con nosotros, no pensando en lo bueno que somos nosotros, sino manifestándose en lo grande y lo bueno que Él es. Y es por eso que cuando el pueblo, y cuando usted y yo somos reacios a aceptar la voluntad de Dios, nos alejamos de Él, la ira tiene que ver con romper ese pacto que fue firmado y que tiene el 100% entrega de parte de Dios. Y el segundo motivo que mencionaba era la crueldad, ¿cierto? Aquí el hermano Daniel mencionaba, bueno, todo este contexto que está viviendo Israel es por Nabucodonosor y por Babilonia, que somete. Bueno, estas naciones paganas eran instrumentos que el Señor utilizaba para castigar y para hacer reaccionar a su pueblo, pero a veces, como decimos, se les iba la mano y eran crueles. Y a pesar de ellos no tener a Jehová como su Dios, la Biblia es clara en mostrar que la conciencia les hacía ver hasta la malignidad de la manera como actuaban. Los asirios, los babilonios eran crueles con sus enemigos, eran muy crueles, despellejaban vivos, sacaban los bebés del vientre de su madre, le abrían y le sacaban el bebé y los reventaban contra las piedras. Eran la manera como ellos actuaban y a través del temor sometían. Bueno, el Señor no estaba de acuerdo con eso. El Señor permitía de que su pueblo sea remecido por sus enemigos. Hasta mencionaba recién nuestro hermano que se burlaban. Hasta eso permitía el Señor. Pero cuando había alevosía, ¿cierto? El Señor también le llamaba la atención. Y es por eso que podemos ver ahí en Jeremías también cómo el Señor, el castigo a Egipto, a Edom,
a los amonitas, a la misma Babilonia, después de un tiempo, ¿cierto? Y al ver cómo actuaban de manera cruel con el pueblo de Israel y con sus vecinos, el Señor llama también a un castigo, y fueron castigados por consecuencia de sus malas elecciones. Entonces podemos ver dos cosas aquí en el Antiguo Testamento. Una es esa alianza que Dios tiene con su pueblo, y segundo, cuando se le va la mano en cuanto al castigo y la crueldad de los pueblos. Y esos son motivos por los cuales el Señor deja ver su ira, ¿cierto?, en relación al pecado, en relación a separarse del Señor y no ser y no depender de su dirección. El efecto de la ira. Su propósito más importante, el por qué el Señor se aira, tiene que ver con la reivindicación de su santidad y su justicia. Está en relación a lo que Él es, no a lo que nosotros somos. Cuando el Señor deja ver su ira, es para demostrar su santidad. No lo podemos comparar con nadie. No hay Dios igual a Jehová. Es único, santo y justo. La justicia. Dios, en su infinito amor, demuestra su justicia. Otro objetivo es la punición, al disciplinar al pecador, corregirlo y recuperarlo. La intención es que el pecador reconozca su pecado, reconozca que se equivocó, poder corregirlo. Y hay veces que la corrección duele. Hay veces que me niego a aceptar la corrección. La educación tiene que ver con disciplina, no necesariamente con castigo. Y una de las cosas que Satanás quiere es que usted y yo pensemos que el Señor es un Dios malo, que te pega, que te hace doler. No, el dolor muchas veces, es porque somos reacios a aceptar la corrección del Señor. ¿Se acuerdan de Balaam? Ese profeta de Dios, que Dios le había dicho que no vaya. Y él, pensando en lo que se le ofrecía, insistía, al punto de que se pone a discutir con su propio burro, con su propio montado, con su asno, cuando le apretó la pierna en el paredón, ¿cierto? Y el pobre animal lo que hizo fue salvarle la vida, porque estaba el ángel de Jehová, que estaba por cortarle la cabeza, por la determinación de Balaam de hacer lo que él quería, a pesar de que el Señor le había dicho. Bueno, a veces somos igual o peor que Balaam, y no nos damos cuenta, y como él no se dio cuenta, estaba discutiendo con un animal, con su burro, como que era su compañero de discusión, de viaje. ¿Por qué? Porque estaba perdido, estaba sacado. Bueno, lo que Dios quiere, a través de estas cosas que suceden, es que nosotros reaccionemos, pero con la intención de corrección y de recuperar. Dios no quiere la muerte del pecador. Eso dice la Biblia. No quiero. Lo que Dios dice es que nos va a cobrar a nosotros, nos va a pedir a nosotros la sangre de aquellas personas que nosotros no le hemos hablado acerca de este mensaje. Yo te voy a pedir cuenta de la sangre de estas personas. Es por eso que somos responsables, por conocer a Dios, somos responsables de presentar este mensaje, pero como un mensaje de esperanza, no de destrucción. Dios no miraba al pueblo porque era de Israel o porque eran enemigos para poder destruirlos, no. Y muchas veces cuando los juicios de Dios son tan tajantes, era porque en su infinito amor y en su misericordia ya habían traspasado la línea en cuanto a ser recuperado por la obra del Espíritu Santo. Por eso Dios decía en algunos momentos de que debían matar todo, hasta los animales. ¿Por qué? Porque la depravación y la maldad ya había colmado y no había retroceso, no había solución, no por parte de Dios, sino por parte del ser humano. Esto también sirve para ejemplo para todos nosotros, para la sociedad. Estas partes oscuras, podemos decir, de la humanidad, no de Dios, están registradas en la Biblia para que nosotros podamos darnos cuenta de que Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, pero es un Dios justo, donde Él permite, ¿cierto?, que recojamos lamentablemente hasta lo malo que a veces hacemos. Y esos castigos no tienen que ver con el que el Señor me envía, sino que solamente es consecuencia de mis malas elecciones. Debemos considerar el hecho de que existen dos tipos de puniciones, dos tipos de
de castigo. La primera se refiere a las consecuencias naturales del pecado. Si el Señor me dice no vayas por acá, porque te va a pasar, y yo insisto en ir por ahí, y después me pasa lo que el Señor me advirtió, es culpa mía. Y yo tengo que ser responsable también de mis malas decisiones. Y saben, lo terrible, que el Señor perdona mi pecado, pero las consecuencias las arrastro por toda la vida. Por ejemplo, cuando habla de la pereza, dice, oh perezoso, mira a la hormiga, cómo trabaja, ¿cierto? Y tal vez he sido perezoso y estoy envuelto y viviendo en la pobreza. ¿Es culpa de Dios que sea pobre? A veces pensamos que la riqueza es malo. Oh, el malo, los ricos. Y como que ser pobre, ser humilde. No, no, hay que diferenciar esto. Una persona puede ser pobre, pero puede ser orgullosa. Una persona puede ser rica y puede ser humilde. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y a veces sigo en la pobreza. ¿Por qué? Porque soy un perezoso. Y Dios perdona mi pecado, pero no me va a sacar de la pobreza. Yo necesito revertir esa situación con el esfuerzo del Señor. No sé, el tirado a los vicios y ver cómo se destruye mi familia. Dios perdona mi pecado, pero la destrucción de mi salud y la destrucción de mi familia son consecuencias de mis malas decisiones. Eso tiene que ver con la parte, las consecuencias naturales de mis elecciones. La otra está acompañado en lo que tiene que ver con la penalidad impuesta de Dios como juez. Por ejemplo, el diluvio. Los antediluvianos, por 120 años predicó Noé. 120 años. Cada clavo que él clavó era un sermón. Nunca había llovido. Bueno, pero comenzó a llover. Y la Biblia dice que el agua también salió de la tierra. No solamente caía agua del cielo. La destrucción de fuego y azufre, las guerras, las pestes y el mismo exilio. Dios permitía como castigo punitivo, pero ya, es cierto, más general, y donde las consecuencias eran porque el pueblo, el hombre, la humanidad, había desechado completamente a Dios. En el diluvio, solamente de todo el mundo se salvaron 8 personas. Y eso no fue porque Dios fue malo, fue porque los hombres no aceptaron nunca. Sodoma y Gomorra dio 2 ciudades inmensas, grandes metrópolis, consumidas por el fuego y el azufre. ¿Por qué? Porque la maldad era tal de que las personas podían vivir 1000, 2000, 10.000 años y nunca iban a volver porque ya estaban totalmente alejadas de Dios. Entonces estos casos puntuales muestran cómo el Señor permite y cómo el Señor envía en relación al alejamiento del Señor. En el Nuevo Testamento podemos ver que la ira de Dios gira en torno al pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es oposición a Dios. Pecado es una acción, es un estado de la voluntad y una condición personal que se opone a la voluntad de Dios. Pecado también puede ser clasificado como impiedad e injusticia. La impiedad son los pecados religiosos y abarcan la negligencia y la rebelión contra Dios. El hecho de poner a otro en el lugar que le corresponde a Dios. Y que pueden ser hasta cosas importantes, el trabajo, la familia, pero es pecado, porque el primer lugar le corresponde a Dios. Eso tiene que ver con la negligencia. La injusticia tiene que ver con las ofensas morales practicadas contra las mismas personas, que abarcan toda clase de conducta desviadas en relación a la comunión y a las relaciones personales. Pecado son acciones, pecado es una situación, pecado es una condición. La Biblia dice pecado es infracción de la ley. Pero Jesús hiló un poquito más fino y dijo, si tú piensas, ya pecaste en tu corazón, aunque no lo hiciste. Entonces, hermano, pecado es estar sin Dios. Pecado es una condición. Pecado es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es vivir de una manera independiente. Y tristemente y llanamente, si yo no tengo a Dios en mi corazón, si yo no vivo para glorificar a Dios, estoy en pecado. Y estoy glorificando al enemigo de Dios. Aunque no es mi intención. Pero solamente existen 2 grupos, 2 caminos. El efecto
de la ira de Dios. La índole humana, impía y perversa y el continuo distanciamiento de Dios. Esos son los efectos. Dios deja a la persona, ¿cierto?, a su propia decisión. Y el segundo, en el hecho de que Dios abandona a la humanidad permitiéndole que sigan con sus propias pasiones. O sea, llega un momento donde el Señor dice, bueno, está bien, ya, si tú quieres ir por ahí, esa es tu decisión. Y también podemos ver los efectos de la ira de Dios en la aplicación de las puniciones, como el Señor permite, ¿cierto? Ayer veíamos que Él tiene paciencia, su amor, ¿cierto? Pero llega un momento en que esa paciencia, esa misericordia, se ve envuelta de justicia. Claramente veíamos ayer, ¿cierto?, en cuanto a la ira de Dios, a pesar de que el problema lo origina el hombre, porque es el hombre el que peca, que se aleja de Dios, no por una necesidad, sino porque deja de creer en la palabra de Dios, desconfía de la palabra de Dios y confía más en la palabra de la serpiente. Bueno, el Señor provee para poder solucionar, no pide que el hombre solucione el problema, sino que Él mismo soluciona ofreciendo a su propio Hijo, el sustituto, que Él reciba todo el castigo que el pecador, lo que la ley pedía, que recayó sobre el Hijo de Dios. Lo que me correspondía a mí lo soportó Él. Y a través de esa entrega de parte de Cristo, nosotros hoy tenemos esperanza y podemos refugiarnos bajo ese sacrificio, lo que Jesús conquistó, con el propósito de alcanzar también el perdón. Nosotros por naturaleza, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que somos hijos de ira. Por naturaleza somos pecadores. Nosotros no elegimos ser pecadores, nosotros nacemos pecadores. No cometiendo pecado, sino con una naturaleza vendida al pecado. O sea, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Donde tenemos que esforzarnos por hacer lo bueno. Y que a veces esa fuerza y ese empeño dejamos de lado a Dios y no nos damos cuenta que la única manera para que nosotros podamos salir de esa condición de pecado es aceptando a Dios, aceptando a Cristo. No nos convertimos en pecadores, nosotros somos pecadores. Y eso es algo que tenemos que asimilarlo y aceptarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuesta salir de esa condición. ¿Por qué? Porque creo que no soy tan malo. Hay otros fulanos que son más malos todavía. Y el Señor no, en su palabra, por eso es importante estudiar la Biblia. No como yo creo que es la cosa. Porque como yo creo que es la cosa, puede ser totalmente distorsionada mi visión y mi posición en cuanto a lo que la Biblia dice. Yo moralmente puedo ser una excelente persona, un buen vecino, excelente marido, un buen papá, pero soy pecador. Por más bueno que sea, y lo que crea, y que los otros me digan, oh, qué bueno que eres, y yo, cómo me quiero, sigo siendo pecador, porque mi naturaleza es pecadora. Entonces, para que esto pueda ser efectivo en mi vida, yo tengo que reconocer, tengo que ir a Cristo y reconocer mi pecaminosidad. Y pecado, por eso, pecado es más que mentir, más que robar, pecado es vivir sin Dios. Una persona, por más buena que sea, pero no tiene a Dios en su corazón, está perdida y engañada, porque cree ser lo que en realidad no lo es. Podemos ver que, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo el día que comas de ese fruto a Eva y a Adán? Ciertamente morirás, ¿cierto? El diablo dijo, no, tranquilo, no van a morir, sino que se te van a abrir las pepitas, van a abrir los ojos y vas a conocer el bien y el mal. Esa era la letra chica, porque hasta ese momento solamente conocían el bien. Bueno, aunque no murieron por misericordia y por gracia de Dios, comenzó una decadencia en el ser humano. Miren, solamente analizando así fríamente y rápidamente, vivían casi 1000 años. Nosotros no llegamos ni a 100. Tenían casi 4 metros de altura. No llegamos ni a 2 metros. Hemos estado en decadencia. Y a veces pensamos que nosotros somos lo mejor ahora, ¿cierto? Lo más inteligente. No, hemos venido en decadencia, en degradez. ¿Por qué? Por causa del pecado. Esa muerte que el Señor le mencionó era una muerte espiritual también. Hay 4 puntos en cuanto a la muerte. La muerte espiritual. Ya el hombre ahora escuchaba, sentía los pasos del Señor, ¿y qué hacía?
se escondía, arrancaba de Dios. A partir del Edén comienza eso, una muerte espiritual, lenta, donde podemos ver que hasta es penoso, hasta es frustrante buscar a Dios o estar bajo la dirección de Dios, muerte espiritual. Segundo, los sufrimientos de la vida. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Veíamos la semana pasada del trabajo, que es una bendición, ¿cierto? Pero el pecado hizo que esto sea una maldición. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que ahora dice con sudor. La tierra te va a costar, se va a poner dura, espinas y cardo. Entonces tiene que ver también con los sufrimientos de la vida, que es consecuencia de haberse apartado del Señor. Tercero, la muerte física, porque a partir del pecado, entró la muerte, ¿cierto? Y independientemente de cuál sea nuestra situación, nuestro credo, sabemos que vamos para allá. No era el plan original del Señor, nunca fue el plan del Señor, pero consecuencia de haberse apartado del Señor. Y cuarto, la muerte eterna, la muerte sin Dios, la muerte como que nunca la persona existió. Esas son las consecuencias de la muerte. Pero saben, algo interesante, y aquí yo quiero resaltar el amor de Dios. Mateo 25:41 dice que ese fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. Nunca fue el plan de Dios, a pesar de todo el contexto que estamos viendo de la ira, ¿cierto? Y del pecado. Nunca fue el plan de Dios destruir al ser humano, jamás. Pero aquel que es reacio en aceptar la voluntad de Dios, aquel que sigue el camino del diablo y sus ángeles, recibirá el mismo castigo del diablo y sus ángeles. Mateo 18:8, Apocalipsis 20, menciona de un fuego eterno, ¿cierto? Ese fuego eterno, hermanos, no es que eternamente las personas se van a estar consumiendo por la maldad, por lo que hicieron. Ese fuego eterno tiene que ver con las consecuencias de la muerte eterna, las consecuencias. Hay un fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles, para el pecado, para la maldad. No va a quedar raíz ni rama, todo va a ser destruido. Ese fuego tiene que ver con las consecuencias. Es por eso que nosotros hoy debemos escapar de ese fuego. Hay posibilidades. Para el diablo y sus ángeles, y miren qué grande es el amor de Dios. Hasta la cruz tenían posibilidades. Pero ellos fueron reacios en aceptar la invitación y el perdón de parte de Dios. Y en la cruz, la misericordia y la justicia de Dios se evidenciaron, se juntaron, se besaron. Y en la cruz, para los ángeles, demonios y el diablo quedó marcada su sentencia. Y para nosotros comenzó una etapa, una puerta de salvación por parte de Cristo Jesús. La solución, ¿cómo escapamos usted y yo de esto? Aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. No hay otra. No hay otra. No es una religión. No es un cambio de una propuesta personal. O a partir del año que viene voy a ser mejor. No, no pasa por ahí. Pasa solamente, hay un solo camino, una sola posibilidad, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Mire, quiero leerle, y aquí ya termino, Romanos capítulo 5. Y fíjense cuán importante es la palabra de Dios en este mensaje que estamos hablando este día en relación a la ira. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Cuán grande es Dios, y qué grande es su amor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué dice? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no muere por mí, ni por usted, porque somos mejores. No, siendo aún pecadores, perdidos, sin posibilidades, incapacitados, siendo lo peor, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados, el haber aceptado en su sangre, por él seremos, ¿qué dice? Salvos de la ira. Que el Señor te bendiga, querido hermano, para que nosotros podamos ser conscientes de la necesidad del Salvador. Si nosotros somos reacios a aceptar esa oportunidad que el cielo nos ofrece, que tiene que ver con la salvación, el perdón de nuestros pecados, lamentablemente vamos a recibir la ira. Pero fíjense que aquí Pablo como menciona, ¿cierto? El secreto está en aceptar a Cristo.
que fue entregado, que se ofreció, que pagó el precio cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos en la vereda del frente. Y ahora que somos ya justificados, ahora que lo aceptamos, dice, cuanto más el Señor nos protegerá y nos salvará de la ira. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es la salvación del ser humano, no la destrucción. Dios te quiere ver en el cielo, no en el lago de fuego. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Es por eso que invirtió, entregó lo más preciado, permitió, se arriesgó a haber enviado a su Hijo para que ocupe el lugar de este miserable pecador, con el propósito de que tengamos vida, que tengamos esperanza de vida eterna. Que el Señor te bendiga, que tengan un feliz sábado y que este tema sea un tema de reflexión, de meditación, de oración de cada uno de nosotros. Buenos días, queridos hermanos y amigos. A continuación vamos a leer los pedidos que han llegado durante este día, esta mañana. Isabel Tejerina Cruz pide oración por su mamita Polonia, por su tía Gregoria, por su amiguita Verónica, por Mario Molina, por sus hermanitas Cristina, Justina, por Bélgica, Elizabeth, Raquel Vega y su hijo Juan, por todos los enfermos hospitalizados del mundo entero, por su familia de Chile y de Argentina, por su hijo Robert y por su vecino Julio, por Roxana, por Marcos. Mary Elizabeth pide oración por su familia, por su madre, Aurora Belis y su esposo, por los enfermos Eduardo Araya, Christopher, Alexander, Fernando, Catherine, Cintia, Pinto, Elisa, Eliana, Virginia, Salvador, Juan Canales, Brandon, Nicole y su familia, por los bebés Luciano, Alma, Santiago, Bernal, Leo, Denis, Maite y por Nathaniel, que está enfermo y abandonado en el hospital de Iquique, por Claudia Sanchino, a quien le sacaron un tumor cerebral del tamaño de una manzana, por Rodrigo Moya para que salga del vicio, por Sebastián Lenón, un bebé de 11 meses al cual le sacaron un tumor cerebral. Por Héctor, agradece a Dios porque Eduardo Araya salió del coma. Y tenemos saludos de Hilda Bautista Córdoba, bendiciones y un bendecido sábado, agradecida a Dios por las oraciones y también porque Dios permite que hoy esté con vida. Nolvia Colamar saluda, feliz sábado, gracias Señor por un día más de vida, agradece por las bendiciones de esta semana. El hermano Hernán Bravo, feliz sábado a todos mis hermanitos en la fe, agradece porque el viaje salió muy bien, está en su nuevo hogar, pide oración por su bebita Erika, a quien esta semana le tienen que hacer un examen por su caderita. También pedir oración de sanidad por Moisés, Benjamín, Dayana, Isamara, Liliana, Joselita, Yuri y Agoro. Y dice amén. Helen Vera, mis queridos amigos y hermanos, primero agradece infinitamente a Dios por sus oraciones, porque el Señor ha obrado en mi recuperación día a día. Tina Miranda, muy buenos días, queridos hermanos, feliz sábado para todos. Orar por familiares de Campos Miranda, Juana Campilay, Helen Vera, Alba Belis, María Triviños, Elba Álvarez. Helen Vera ruega a ustedes hoy con mucha urgencia oración por mi tía de 95 años, mi segunda madre. Una caída dañó su pelvis, está muy complicada, que el Señor haga su voluntad y que mitigue los dolores. Sarita Sánchez, buenos días, bendiciones para todos, feliz sábado.
pide por su vida espiritual que nos dé fuerza para seguir adelante. Eduardo Martínez, feliz sábado, amigos, hermanos. Pido oración por su esposa, hijas y su hermanita, por la familia de mi esposa y pedidos personales. Gracias a Dios por sus bendiciones. Eunice Flores, buenos días, muchas bendiciones. En este sábado agradece porque el Señor le da vida, una familia, y pide que el Señor derrame sabiduría y dominio propio también por todos los enfermos. Yusilbet Díaz Gil, feliz sábado hermanos, lluvias de bendiciones. Pido oración por Kimber Willy Herrada Díaz, para que vuelva a los pies de Jesús, para salvación eterna. Pide por sanidad física, cuidado, protección, reconciliación, restauración, unión, paz de familia, también por día y también sanidad mental, física, protección por el trabajo laboral. Estos son los pedidos que tenemos en este día. Vamos a orar entonces de manera conjunta mientras se escucha una música. Luego, al finalizar la música, mi esposo hará la oración en voz alta. Padre amado y de corazón. Gracias te doy en primer lugar, Padre amado, por esta noche de descanso y también por poder respirar este nuevo día. Y pedirte, Padre amado, por esta mañana, por los pedidos que se han hecho por la salud de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, seres queridos, que en este momento están sufriendo, que tú puedas asistir hacia ellos, Padre amado, con tu mano sanadora. Y también agradecerte por los pedidos de agradecimiento que hacen cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos a caminar, Señor, este día tomado de tu mano. Y agradecerte infinitamente por poder participar esta semana en estas hermosas reuniones de las madrugadas, juntamente a nuestros hermanos de Chile. Agradecerte infinitamente por nuestro hijo, el pastor, tu siervo, Padre amado, y por cada uno de los hermanos que le ayudan, que lo aman, que lo quieren, por el amor que le dan a él. Padre amado, vuelvo a pedirte que en este día podamos caminar contigo, tomado de tu mano y sentir el deseo de cada día acercarnos más a ti. Ayúdanos, Padre, a conectarnos cada día a nuestro Señor Jesús. Que nuestros pensamientos y nuestra mirada en este día especial, el día santo, podamos tener hacia arriba donde tú estás. Danos palabras de aliento y de amor en este día, y que los pensamientos malos puedan ir por nosotros. Padre, gracias por todo lo que tú haces con nosotros, y ayúdanos a formar una familia grande y humilde para que el día cuando tú vengas a buscarnos podamos decirte que estamos esperando, que seamos los hermanos, tus hijos de todo el mundo, que nos preparemos para aquel día hermoso. En tu santo nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús,
Te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. 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 Agradecemos al Señor por este momento especial de reflexión, de estudio de su palabra. Agradecemos a Dios por este santo sábado que nos regala y agradezco a Dios por la compañía de ustedes, queridos hermanos, durante esta semana y ser parte de este culto. Gracias, hermano Daniel. Gracias por acompañarnos, por ser parte y compartir con nosotros de este momento importante, el rodeado por su palabra. Gracias porque no ha sido una semana fácil, ¿cierto? Pero hemos visto cómo el Señor ha guiado y la Fofita ya está bien, por lo menos ya está reclamando. Eso quiere decir que es bueno. Así que un cariño para ustedes, para mi hermano Orfilia, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias también, papi, y gracias, mami, por acompañarme también todas las mañanas y estar en vivo aquí conmigo. Gracias porque lo siento más cerca, lo siento aquí junto a mí. Gracias, hermano Milton. Gracias a todos los hermanos. Y bueno, invitarlos para las 8. Ahora tenemos la clase de maestro, que el link va a ser compartido en los WhatsApp de cada una de las iglesias. A las 9:30 tenemos nuestra escuela sabática, la iglesia de Vista Hermosa, la iglesia de Chuquicamata, la iglesia central. Y el culto hoy es de asociación, así que nos unimos todos al programa que tenemos de asociación. Decirles solamente, para la próxima semana tenemos un invitado especial, una persona que vibra, que le encanta, que conoce, que sabe mucho de profecía. Vamos a estar estudiando en los eventos finales durante estos 7 días, a partir de mañana hasta el próximo sábado. El invitado es sorpresa, así que, pero es una persona, un hombre de Dios, una persona que le gusta y vibra con lo que es la profecía. Así que queremos invitarlo para que nos siga acompañando. Sabemos y agradecemos al Señor y a usted también, hermano, porque hay un grupo consolidado que viene desde el primer día del primer seminario. Y el propósito de estos seminarios es solamente que usted y yo podamos consolidar esa permanencia, esa comunión con el Señor. Veíamos en el seminario, no sirve de nada si nosotros no tenemos comunión con el Señor. El único medio de salvación es Cristo Jesús. La única manera que nos vamos a salvar es dependiendo y teniendo comunión con Él. A través de estos temas importantes de profecía, uno puede ver la mano de Dios poderosa guiando. Y es por eso que la próxima semana, a partir de mañana, vamos a tocar temas netamente proféticos, ¿cierto? Pero con el propósito de que nosotros podamos ser conscientes y tener claridad en cuanto al contexto que estamos viviendo y cuán importante y cuán esencial y cuán urgente es esa entrega completa al Señor. Así que, no sé, hermano Daniel, lo veo como con ganas de encender su micrófono. No, pastor, que mi esposa me está preguntando si el día de Navidad también va a haber programa.
dice la fofita. Obvio que sí. Claro, claro. Eso. Sí, no es toda la semana, hermanos. Normal. Esto no para, claro, no para si Claro. los días comienzan de madrugada, así que son las madrugadas. Bueno, para Navidad y Año Nuevo yo creo que hay que acostarse un poquito más temprano nomás y tomar agüita. El agua no te quita el sueño. La idea es que podamos terminar con este seminario y agradezco al Señor por las instancias, hermanos. Y miren, de manera especial yo agradezco porque esto es algo importante para mí como cristiano. Más allá de pastor, porque pastor es la responsabilidad que yo tengo de pastorear, ¿cierto? Y más o menos nomás. Pero en relación a mi comunión con el Señor, para mí esto es clave e importante. Y agradezco a Dios porque veo también de que hay un buen grupo de hermanos que tienen la misma necesidad y el mismo deseo que tengo yo. Y por eso agradezco a cada uno de ustedes por ser parte de este culto. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan un hermoso sábado. Bendiciones. Chau. Chau.